Sus necesidades son nuestro desafío. En Saca Bocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, buenas tardes amigos, Economía Ahora, como todas las semanas con ustedes. Esta semana obviamente vamos a estar hablando de economía. Venimos hablando hace rato de economía y de política, economía y política, economía y política. Esta vez estamos hablando con Daniel Estico, economista de la UADE, está como jefe de economía del diario BAE, Infobae, diario también. O sea, estamos hablando con una persona que de economía estamos permanentemente hablando, como lamentablemente me pasa a mí a lo largo de estos tantos, casi 30 años. Claro que estamos con una economía distinta, estamos con una economía que puede ser mejor o peor, lo vamos a estar analizando, y que habla de muchos artefactos, ¿no? Que antes no hablábamos, antes nos fundíamos o no nos fundíamos, pero hoy tenemos motosierra, tenemos por otro lado licuadora, y he leído juntamente, que habla Daniel también, de bicicleta. O sea, tenemos un montón de artefactos, así que vamos de lleno con Daniel. Gracias, Daniel, por brindarnos tu tiempo. Y vamos a empezar a aclarar un poco cómo funciona en el orden, ¿no? Si la bicicleta, la licuadora y la motosierra o en órdenes distintos. Y después veríamos cómo estamos en general hasta acá, que ya pasamos casi 120 días de gobierno, y cómo puede repercutir hacia adelante las medidas que se están tomando. Gracias por Tal estar cual. con nosotros. No, un gusto, gracias para mí estar en tu programa, Raúl. Claramente el gobierno inició su gestión ya desde la campaña, anunciando que iba a usar estos dos artefactos tan conocidos en el hogar o en las empresas, la motosierra y la licuadora, fundamentalmente. ¿De qué se trata? La Sí, motosierra yo es... creo, yo creo, Daniel, que habló mucho más de motosierra que de licuadora. Sí, incluso Con lo cual, gráficamente y físicamente exactamente. apareció en Con lo cual campaña de arriba. la gente pensaba que el problema lo iba a pagar ese famoso dicho de Javier, la casta, y la gente iba a Exacto, pagar, pero no en la medida que está pagando. Es mi concepto. claro, no, claramente. Por eso, la motosierra le impactó duramente a la casta política, como dice el presidente Javier Milei, porque la primera medida que tomó el gobierno fue frenar o cortar abruptamente todas las transferencias a provincias que eran discrecionales, que iban bajo la figura de nutrir, de solventar fondos fiduciarios, de solventar obra pública, y que después cuando empezó a analizar los números y a comprobar a dónde iban esos fondos, no iban a ejecutar obra pública, sino que iban a bolsillos de campaña. En el caso de los fondos fiduciarios no tenían ningún control, salía la plata y después nadie sabía quién la administraba, qué saldo quedaba pendiente, qué faltaba reponer, etcétera. Entonces, ahí sí operó la motosierra, hubo un recorte brutal del gasto público que es fundamental para lograr el objetivo de poder haber mostrado en los primeros 3 meses de este 2024 superávit fiscal en todas sus formas. Antes de pagar los intereses de la deuda, después de pagar los intereses de la deuda, siempre en base caja. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno tiene, la administración pública tiene gastos, pero no todos los paga, sino que Claro, simplemente tiene ingresos efectivos, gastos que ejecuta, pero paga una parte. Bueno, de los ingresos efectivos menos los gastos efectivamente pagados, históricamente había déficit, 3, 4, 5 puntos del PBI.
para que el televidente sepa de qué estamos hablando, cada punto del PBI representa algo así como 20 días de recaudación. Ujú. O sea, tener un déficit fiscal de 5 puntos del PBI significa que vivíamos 3 meses adelantado. El gobierno gastaba hoy lo que iba a pagar dentro de 3 meses. Esa es la magnitud del déficit fiscal. Imagínense si ustedes en nuestras casas cobramos nuestros sueldos, nuestras jubilaciones, nuestras changas y gastamos hoy lo que voy a esperar ingresar dentro de 3 meses y Claro, en el medio tengo una inflación del 20% mensual, te fundís, es inviable. Por eso la motosierra. Después actuó otro elemento, la licuadora. La licuadora, a qué grafica este artefacto? Al fenómeno de los gastos o los ingresos suben al ritmo de la inflación, para poner números redondos, eh, 200%, pero los pagos aumentan al ritmo del 150, del claro. 120. Por lo tanto, en la inflación me reduce el efecto de esa magnitud del gasto. ¿Y dónde opera eso? Básicamente en aquellos rubros en el cual el ajuste del gasto viene con un rezago de 3 meses, como ocurre con las Claro. jubilaciones, los planes asistenciales, las asignaciones familiares, por la famosa ley de movilidad previsional, que toma como referencia 3 meses previos. El último ajuste fue en marzo y tomó la inflación que hubo en octubre y diciembre. Claramente, la inflación de octubre y diciembre, salvo el pico de diciembre, fue muy inferior a la Al que hubo resto, después claro. en enero, febrero y marzo. Entonces, cuando uno cobra la jubilación, che, me dieron 27%, sí, pero me comí una inflación del 60%. Entonces, ahí me licuó mi capacidad de compra. Pero apareció un tercer ingrediente que empezó a inquietar a los economistas, que es lo que ellos llaman la bicicleta. Lo que te decía antes, el Estado gasta 100, pero paga 70 y patea, pedalea, demora el pago hacia adelante, entre un mes y 2 meses. Entonces, algunos economistas hicieron un poco, se montaron de esta sospecha, pero sin hacer los números. Yo me tomé el trabajo de, con los datos que tenía en el momento que hice la nota en Infobae la semana pasada, al 3 de abril, y esa bicicleta tenía 15 días de atraso promedio, o sea, no es el pago habitual. Uno contrata un Sí, servicio, sí, sí. consumimos la luz en marzo y la pagamos en abril, consumimos en abril, la vamos a pagar en mayo, junio. O sea, es natural que haya un delay, un retraso entre el momento que Sí, consumís y entre entre el la momento que prestación, pagás. la facturación y el pago. Claro, entonces, ¿dónde hubo mayor bicicleta? Y lo que fue todo vinculado con los planes de obras públicas y con los planes asistenciales. ¿Por qué? Porque el gobierno fue ejecutando pagos y después se dio gastos, pero después se dio cuenta que empezó a fiscalizar, sobre todo el trabajo que está haciendo la ministra Sandra Petovelo y todo su equipo, y se encontraron de que le estaban girando o tenían que girarle plata a comedores que no existía, a cooperativas que no existían, o a punteros que al final del día era uno que recibía demasiados planes y eso era una anomalía porque los planes están focalizados directamente, individualizados por número de documentos. Entonces, hay muchos pagos que aparecen como demorados que en realidad responde a la auditoría que está haciendo el gobierno. Claro. Entonces, esos tres combos están funcionando, pero la bicicleta es más un argumento de muchos economistas que no se toman el trabajo de hacer los números y justificarlos. Sí puede ser que haya gastos que el gobierno tendría que haber ejecutado, pero como no están presupuestados y no los ejecutó, algunos economistas lo ponen en esa bolsa de la bicicleta, pero eso es entrarse en un terreno que no es tan fácil de verificar, de comprobar, ¿no? Ahora bien, nos paramos ahora, estamos en el mes de abril de 2024, con un presupuesto 2023, porque el presupuesto no fue aprobado. ¿Cómo sigue la historia presupuestaria del Estado a lo largo de este año 2024? Bueno, justamente ese es un punto muy fuerte que usa el equipo económico que comanda Luis Caputo,
para contener el gasto público y lograr el objetivo de reducir el déficit fiscal a cero de esos 5 puntos del PBI, que originalmente estaba previsto que lo hiciera en un año, 2 años, o Sí, sea que recién hacia diciembre de este año, junio del año próximo, tuviéramos ese objetivo y lo está logrando ahora. A eso claramente contribuyó el tener de arrastre un presupuesto que no se actualizó, que se trasladó al 2024, pero en marzo el gabinete en pleno dio una señal de que eso no es un fenómeno transitorio circunstancial, sino que justamente adaptó el presupuesto, hizo una modificación presupuestaria, porque así como la inflación erosiona los gastos, claro, sobre todo esos gastos fijos, también exacerba y potencian los ingresos, sobre todo lo que está vinculado con los ingresos por retenciones, impuesto país sobre las importaciones, etcétera. Y entonces se elevó el presupuesto 2023 que se arrastró para el 24 en más, si mal no recuerdo, una cifra así como 14 billones de pesos, casi un 40% de aumento, pero del lado de los ingresos, digo bien, pero del lado del gasto ajustó 9 billones. O sea, ese ajuste, esa modificación presupuestaria que históricamente era siempre deficitaria, te subían el gasto en 10 y los ingresos en 9 y te agrandaba la bola del déficit fiscal. Ahora en marzo el gobierno mostró, sí, tengo que actualizar el presupuesto porque estaba totalmente claro, obvio, nominalmente muy obvio. bajo, pero manteniendo la disciplina de que los gastos tienen que ir por debajo de lo que aumentan los ingresos. Y eso es lo que explica por qué los mercados, que siempre se anticipan, están tan sólidos. El riesgo país, que estaba en 1900, 2000 puntos hace apenas 4 meses, hoy ya está en 1200. Ayer hubo un momento que perforó ese piso de 1200, ahora está en este momento en 1250, pero es una baja sustancial. ¿Por qué? Porque la confianza que da esta política de saneamiento de las cuentas fiscales, y en menor medida porque va más lento, las cuentas del Banco Central, que todos los días compra reservas y va achicando esa cuenta negativa, ha hecho que los bonos, que en diciembre valían apenas $20, $18, una lámina de 100, hoy estén cotizando en 55, $58, o sea, se multiplicó por 3. Entonces, esa es la parte positiva de todo este programa en estos 4 o 5 meses de gobierno. ¿Cuál es la mala noticia? Que la economía real, la economía de las personas, la economía de las familias, la economía de las empresas, todavía no tuvieron esa recomposición de ingresos y por lo tanto están pagando gastos actualizados, tarifas, precios de los combustibles, los servicios privados de comunicaciones, de transporte, de medicina prepaga, pero sus Todo, ingresos, todo, todo, todo. todo, la lechuga, el Sí, tomate, todo. todo, pero los Con ingresos medios de ingresos, la, claro, con ingresos es, licuados. es- que están licuados. Entonces, yo el mensaje que siempre trato de darle Pero entonces el mensaje de vamos bien porque la inflación baja es un mensaje pseudo verdad. Porque si bien la inflación está bajando como consecuencia de una gran recesión con un gran, digamos, mala ocupación de la industria, porque la industria está trabajando al 50%, con una pésima inversión en construcción, porque prácticamente se está derrumbando, sacando la obra pública, que está totalmente parado, hablamos de la privada también, y no ujú. estamos generando la inversión para que la masa trabajadora y por ende toda la masa en sí recupere parte de todo lo que fue perdiendo a lo largo de estos 4 meses. ¿O no? Así es así, es así y lamentablemente hay que decirle al televidente, al oyente, que no había otro camino. Solo una vez, allá por los años mediados de los 70, el famoso Rodrigazo. Rodrigazo,
que se quiso recomponer precios relativos y liberar, empezando por las paritarias, y entonces tuvimos un gremio, creo que había sido el de los metalúrgicos, el ESMATA, la UOM, con aumentos. En ese momento recordaba, Raúl, que veníamos con una tasa de inflación que estaba en el orden del 8-10% mensual. Y Recordá vos, que lo recuerdo yo, que veníamos de un año antes de la inflación cero de Helbart. exactamente, que Entonces fue a costa. explota porque la presión de la caldera iba tomando presión, 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 hasta que explota con Rodrigo. Claro, porque por más que hay algunos economistas que la defienden fervorosamente, esa política de inflación cero de Helbar, lo cierto que fue a costa de controles de precios, de controles de Sí. salarios. O sea, la economía estaba totalmente encorsetada, no era una economía libre, era No, una no, para economía nada. extremadamente regulada. Entonces, cuando se sueltan los grifos y se quieren empezar recomponiendo los ingresos, o sea, gráficamente, poniendo el carro delante de los caballos, después tuvimos la crisis del 75-76 y por eso se mezcla todo el tema político, el Exactamente, cordobazo, etcétera, exactamente. etcétera. Entonces, ahora es el costo que hay que pagar de haber soportado 4 años de un plan populista sin sentido y sin sustento, porque uno puede estar a favor o en contra de las políticas populistas, tanto y en cuanto tengan solvencia, tengan sustentabilidad. Cuando es simplemente echar mano al recurso del exceso de los controles de precios, de los controles de tarifa, de los controles de salarios, de los subsidios a los servicios públicos y de usar la maquinita del Banco Central, la máquina de emitir, para compensar lo que no recaudo con emisión monetaria, el famoso plan platita de Sergio Massa de todo el 2023, nos llevó a esta situación insostenible en el cual hubo que hacer un corte drástico y por eso lamentablemente no se pudo en este momento empezar por recomponer ingresos, sino que primero hay que recomponer la variabilidad, la variable macroeconómica para después recomponer las variables reales. ¿Cuál fue el error del gobierno? Fue el no haber sentado a los empresarios, a los industriales, a los constructores, a la misma CGT, decir, muchachos, me dejaron una bomba de tiempo que estábamos camino a la hiper, pero yo voy a hacer esto, que la voy a evitar, y voy a hacer esto, esto y esto. Por lo tanto, les pido 120 días de luna de miel de que no me apuesten en contra. Esa parte el gobierno no la comunicó, no la hizo. Entonces yo me pongo en en los pantalones de esos empresarios, de esos industriales, de esos desarrolladores, y dicen, che, si vos me estás diciendo que vamos a un cuadro hiperinflacionario y que la experiencia argentina es que los planes de estabilización generalmente duran muy poco Explotan, tiempo, explotan. el único plan de estabilización que duró largo tiempo después de un ajuste previo fenomenal, que fue a la salida de la hiperinflación del 89, con la licuación de pasivos que hizo Herman González, todo lo conocido, recién a partir del 91 con la plan de convertibilidad. Después todos los planes fueron de corta duración. Entonces los empresarios dijeron, a este ritmo vamos a estar en abril con un dólar de 3.000 pesos, de 2.500. Entonces yo me preparo, por un lado, hago stocks para tener producto para vender cuando el dólar esté a 3.000 porque no voy a poder comprar insumos a ese valor. Claro, claro, claro. El mercado se va a contraer porque van a caer los salarios reales y por lo tanto wait and see, pero me cubro. ¿Qué pasó? Se cubrieron en exceso, subieron los precios en exceso, los salarios, las jubilaciones quedaron tremendamente rezagadas y ahora estamos sufriendo que esas industrias que hoy están con esa capacidad ociosa que bien mencionabas, llega al 50%, prácticamente récord en 20 años para un mes de febrero o marzo, es producto de que están liquidando stocks. Obvio, Los obvio. consumidores, los pocos consumidores, 20-30% de la población que tuvo capacidad de jugarle a la inflación y entonces acaparar y llenar sus alacenas con productos que iban a consumir 2-3 meses adelante, también están empezando a consumir eso que están en la alacena para no validar los precios que se Exacto. multiplicaron por 3, por 4, cuando los ingresos Y, todavía en muchos rubros se multiplicaron apenas por 2, ¿no? y este gobierno lo que está fomentando es el desahorro, obviamente. Ex- Y Exactamente. se escuda muchas veces, como pasó a veces
digamos, con las expresiones de Javier que no son válidas para que sea presidente, porque realmente él tiene que estar a otro nivel. Pero bueno, se escudan, por ejemplo, que se viene, tuvimos Semana Santa y esto, el país se llenó de gente viajando, después son 3 millones y pico de personas, no llega al 10% de la población, pero tenés que analizar que hay un 50% pobre, tenés que analizar el nivel de bajón de consumo que tuvieron los supermercados, los chinos, los almacenes de barrio, los mayoristas, y mi preocupación es cómo sigue la historia, cómo me van a seguir contando la historia. Bueno, ese es el punto. Entonces, yo creo que no para vender falso optimismo, sino para explicar por qué la Argentina ha mostrado a lo largo de su historia, pero para no ir mucho más lejos en los últimos 30, 40 años, Sí. la capacidad de resiliencia para superar las crisis, la hiperinflación, la crisis del 2001, previamente la crisis del 94-95 con el tequilo, la devaluación del real, etcétera, y no va a ser la excepción ahora, es producto de que los argentinos y Te los olvidaste del analistas plan, te olvidaste del plan primavera que voló por el aire un presidente, ¿eh? claro, por eso, Claro, que el te había 89, sí, claro. claro, la hiperinflación y previamente. Entonces digo, es que tenemos que empezar a ver la economía no tanto por el espejo retrovisor, sino mirando para adelante. Correcto. Porque el mirar siempre para atrás nos ha llevado a chocar cada 7, cada 8 años. Vos probá a manejar en la ruta, en la avenida o en la calle, mirando todo el tiempo el espejo retrovisor, Te te vas vas a a dar pegar la un piña, palo, te te vas a vas a dar un comer palo. el semáforo. Entonces, hay que mirar los espejos retrovisores para estar atento de que no venga ningún loquito que me quiera pasar por la derecha en lugar por la izquierda, etcétera, etcétera. Pero tengo que tener la, foca hacia, la mirada y el foco hacia adelante. ¿Y cómo es el mirar el foco hacia adelante? Marzo, jubilaciones aumentaron 27,8%. ¿Cuánto fue la inflación de marzo? Entre 12 y 10%, dice el gobierno. Quiere decir que en marzo los jubilados y los perceptores de planes sociales le sacaron prácticamente 16 puntos a la inflación, que es superior a la inflación que hubo en febrero, que había sido del 13. Ujú. Con lo cual, si bien mirando para atrás a un año, las jubilaciones tienen una caída del 40 al 60%, si recibís en el vis a vis con respecto al mes anterior, le estoy ganando a la inflación. Y en abril lo mismo, este aumento del 28,4 que hizo el gobierno al romper la fórmula previsional y decir, los aumentos de los jubilados y de las asignaciones familiares que están enganchadas van a ser mes a mes y arrancamos con 28,4, el 28,4 de aumento de los jubilados y los perceptores de planes sociales, que es una masa que en conjunto representa prácticamente 25% de la población, o Sí, sea, sí. y que es la parte más vulnerable. Entonces, ese sector, si bien no le solucionaste la vida, va a estar de nuevo 15 puntos mejor que marzo y va a estar 40 puntos o 30 puntos mejor que febrero. Entonces, eso, si uno lo asocia a que se estuvieron negociando paritarias y que eso está derivando también en que los sectores no convencionados también tengan aumentos salariales, probablemente con un poco más de rezago, los aumentos de ingresos en perspectiva, en la medida que se mantenga este plan de ordenamiento fiscal y monetario, los ingresos de las personas van a ir mejorando, ganando, restándole puntos a la inflación, o sea, recuperando parte del terreno perdido. Si Por yo ende miro, el trabajo de bajar la inflación va a traer un trabajo de recomposición sin cambiar otra cosa, sin ca- de recupero de lo que perdí, y ahí entramos en la necesidad de la inversión, porque también es- en este derrotero de camino económico se van a quedar en el medio muchos comerciantes, muchos emprendedores y muchos industriales, ¿no? claro, entonces yo lo que les digo es, yo no me compro lo que están haciendo comunicadores de alto prestigio y de gran, de gran performance en el pasado, que tuvieron que cerrar sus productoras, sus consultoras, sus pequeñas empresas porque le aumentó la tarifa de luz.
estaban mal desde antes y encontraron la excusa para decir, no puedo pagar la luz, tengo que cerrar. No es por la tarifa de luz, porque si esas empresas pudieron soportar 4 años de controles de precios, de limitaciones, de regulaciones, de aumento de la presión tributaria, y no pueden aguantar 4 meses de una economía que se está ordenando y que tiene perspectiva de mejorar, es porque están viendo una película o una retórica interesada, como diría Galbraith, el economista que fue premio Nobel y dijo, bueno muchachos, siempre hay una retórica interesada, un argumento que trata de justificar mi posición más que de reflejar la realidad. Entonces, digo, en el mes a mes va a haber una mejora que explica por qué muchos consultores ya empiezan a hablar de cómo va a ser la recuperación. Si va a ser en B corta, si va a ser una U, o No. sea, caímos, nos quedamos un rato acá abajo y después volvemos a subir, si subimos violentamente. Y ahí las cosas están divididas porque depende de qué sector hablemos. Estamos entrando en una etapa finalmente se liquidan las cosechas, la cosecha gruesa que explica prácticamente el 70% de los ingresos de divisas. Tuvimos una cosecha súper que no tuvo las consecuencias negativas de la En anterior, la de sequía, la sequía. sí, Tenemos la mala noticia que los precios internacionales bajaron, bajaron. tenemos la buena noticia que tiene un tipo de cambio más alto. Entonces, cuando vemos los ingresos del sector, que lo podés ver en cuánto es el aumento de las retenciones año a año, en marzo los ingresos por retenciones se multiplicaron por 6, subieron más de 500%. Entonces, ese sector genera más actividad, genera más consumo en esa área de influencia que mueve el comercio exterior, mueve el comercio interior, mueve el transporte de carga, mueve los seguros y el sistema bancario. Entonces, si a eso le sumamos lo que comentábamos antes, de ingresos de jubilados y asalariados que también se empiezan a recuperar y tenés prácticamente un 40% de la economía, todavía insuficiente, que empieza a tener mejores perspectivas. Entonces, a veces un 50, 60 que va a demorar un poco, pero un 40 que ya está saliendo. Y ese mix hace que ya bancos internacionales que están previendo que este año 2024 termina con una caída del PBI del 2 al 3%, ya están proyectando que para el 25 la economía va a crecer 5%. O sea, continúe con su política de ordenamiento fiscal, pero al mismo tiempo que no cometa el error de pretender congelar los ingresos de la población, porque cuando el ministro Caputo dice hay que controlar las paritarias, los aumentos de salarios no pueden superar la inflación esperada, es una mala noticia, porque los salarios están de recontra Sí, deprimidos. Entonces hay que darle espacio a que se recuperen. lo que pasa que el país, digamos que hay que darlo vuelta como una media, olvidándose Claro, de ser populista, ¿no? De derecha, de izquierda, o de lo que sea, no importa. Este país estaba mal de hace muchos años, estamos tomando un camino distinto y la sociedad está, para mí, ante la gran disyuntiva de, ¿y si no funciona esto, qué? Entonces claro. esto da una expectativa de decir, apoyemos a Javier, que Javier haga el cambio distinto, por lo menos, de lo que venimos haciendo hace 70 años. Estamos de acuerdo. Pero también hay desmadres. Las prepagas que el ministro ayer y hoy se preocupó en decir de todo, y cosa que es correcto, porque se fueron de madre. Hay muchas cosas que se han ido de madre, porque el argentino, como vos decís, estaba pensando en un dólar que se iba a ir a la estratosfera, pero también tenés por el otro lado el famoso dólar que, a los dichos de Javier Gerardo, era una mercancía como cualquier otra, y estamos diciendo que hoy tenemos un banco central que pasó al positivo del negativo, con muy poquito, pero pasó al positivo de ese tremendo negativo, y por otro lado, el dólar sigue aún faltando, o sea, siendo un elemento de atesoramiento del que menos puede, digamos. Entonces, eso va a ser difícil cambiarlo. No, Y también va a ser y difícil mantener el valor del dólar al valor que tiene hoy. por eso digo, yo creo que en primer lugar hay que tener presente que somos seres humanos, el presidente Milei, el ministro Caputo, todo el equipo económico son seres humanos, Obvio. por lo tanto no podemos pretender que hagan todo perfecto como nos gustaría,
porque eso no existe. O sea, yo creo que hay que apoyar, hay que No, acompañar, pero además al en el mismo tiempo, quantum, ¿no? Además en el quantum. O sea, claro. tenés un país que hay que dar la vuelta en todos los aspectos. Exacto, entonces hay que acompañarlo en esa dirección, pero al mismo tiempo alertarlo de no cometer errores del pasado. Por ejemplo, si estoy diciendo que estoy a favor de una economía de libre mercado y desregulo los precios y los muchachos aumentaron en exceso, y bueno, que esos muchachos se la banquen cuando después le cae la demanda, cuando las prepagas pierden 1,5 millones Sí, de afiliados, sí. porque van a salir, no se van a quedar de brazos cruzados, van a salir rápidamente a buscar de recuperarlos, darles planes de adaptación para no perder a ese cliente que generalmente el afiliado a una No, prepaga y además, es un cliente fiel, porque y la salud, además armaron, como el negocio daba bastante, que dicen que no, pero daba bastante, han armado una estructura que hay que mantenerla. claro, Más entonces ahí con es todos donde los ajustes que estamos hablando de luz, gas, teléfono y la mar en coche, ¿no? tal cual. Entonces, ahí hay que pedirle a los empresarios responsabilidad en cual, si sos un empresario de la salud y estás manteniendo salarios de miseria a todo tu personal de la sanidad, médicos, enfermeros, sanitaristas, etcétera, Todos, etcétera, sí. y después te pasás la vida en tiempos de crisis comprando otros establecimientos, entonces decís, ¿cómo? No es que los números no te dan, pero tenés caja para comprar y expandirte como negocio Claro, privado, claro, claro. pero no Eso lo veo cuidar. bien, pero no, no condice con la famosa frase libertario, que es libertad para todos, con tranquilidad, el Estado no existe, que todo lo absoluto está mal, todo lo absoluto. Claro, exacto. Por eso, Nosotros que hemos estudiado teorías y teorías y teorías, nos damos cuenta que la perfección no está en ninguna. Quizás está en la combinación de muchas, pero no en ninguna. Entonces, exacto. obviamente, esto va a traer como consecuencia retoques de una libertad y de un orden que implica leyes, que implica justicia funcionando y que implica la educación que afuera la vivimos los argentinos porque nos adaptamos y acá adentro no. Y que implica también revalorizar el rol de la función pública. Si Obvio. yo como Estado tengo la función esencial de garantizar la educación, de garantizar el sistema de salud para que a nadie le falte lo básico del sistema de salud. Bueno, si yo tengo estas empresas que, recordemos, estas empresas de medicina prepaga no atienden a los 40 millones, 46 millones de No, no, habitantes, no, no, sino no. que apenas, no sé si llegan al 10% de la población. Si Menos, pasaron menos. a cobrar, claro, menos, a cobrar cifras exorbitantes, yo como Estado, más que ponerle límites de precio, eh, can- eh, sancionarlas, penalizarlas porque se fueron de madre con el aumento de la tarifa. Ah, vos antes ganabas cero y ahora con estos aumentos tarifarios estás ganando 35. Bueno, a ver, quiero ver la cuenta de anticipo de ganancia que sea compatible con esos 35. Así yo capto los recursos que vos les querés sacar a tus clientes que no pueden pagar para reforzar aceleradamente el sistema de sanidad público, el sistema de educación pública, y entonces empezamos a competir de igual a igual. Exacto, Entonces, exacto. yo creo que hay mecanismos dentro del régimen de libertad para decir, bueno, vos tenés un abuso de posición dominante, bueno, a ver, vos estás ganando mucha plata, más que antes, quiero que me demuestres que estás pagando más impuestos que antes, si no vas preso por la penal tributaria, por evasión, por elusión, Bueno, etcétera. yo creo que hacia ese camino los está llevando el ministro de Economía, diciéndole Exactamente. que voy a operar como por la cartelización, que en este país ya se demostró que había cartelización, yo no sé si lo recordás, pero un acuerdo entre Minetti y Loma Negra, que eran los que manejaban todo el cemento del país, que terminó en que ni Loma Negra, Minetti sigue siendo Minetti, pero Loma Negra ya no es más Loma Negra, es Camargo y Claro. Brasil. ¿Por qué? Porque se habían puesto de acuerdo y en definitiva el que se perjudicaba era el consumidor Pero lo vemos en el precio de los combustibles, también. salvo estos últimos meses en que es natural que todas las empresas proveedores de servicios de combustibles aumenten los precios, las naftas, el gasoil en la misma proporción, porque responde a
la actualización de un cargo impositivo que Massa caprichosamente y discrecionalmente lo cortó y entonces el Estado empezó a perder recursos por la transferencia de combustible. Entonces, si le aumenta el impuesto para todos, a todos le A sube el todos, costo claro. y suben los precios. Pero cuando suben los precios porque lo estás liberando y automáticamente todos en un plazo de 24 horas aumentaron lo mismo con diferencia de decimales, si eso no es cartelización, ¿qué Claro, es? ¿qué es? Porque Claro. yo tengo que aprovechar, che, si el otro aumentó 10% y yo tengo combustible en mis tanques y voy a aumentar 7 porque le voy a capturar la demanda a aquel que se fue de precio y voy a compensar cuando tenga que reponer ese combustible porque ahora tengo más clientes y eso es la sana competencia. Sin Ah, embargo, están todos cartelizados, ya todos se ponen de acuerdo. Che, ¿cuánto subís vos? 10,3. ¿Vos cuánto subís? 10,1. Bueno, eso yo también, ahora me pregunto, y la segunda pregunta importante para el futuro es, yo acabo de recibir una factura de luz donde se pagaban 22.000 pesos y ahora me vino 98, con menor consumo, 98.000. Todo eso se va a transferir indudablemente en muchos casos a precios. tal cual. Entonces, ¿cómo vas a bajar la inflación si estás hablando de un ajuste, en este caso que te estoy hablando, de un 40, un 400%? Bueno, en primer lugar hay que tener en No estoy cuenta, discutiendo si vale o no vale la luz, si la debemos. no, 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 ¿eh? no, no, Estoy por eso diciendo, yo creo que, yo voy hacia bajar la inflación a tener un 2, 3% anual. no, Genial. tal cual. Yo Pasarán creo que 12 años, no importa. acá hay que tener presentes dos aristas para la respuesta a esta pregunta. La primera es que veníamos de precios irrisorios de lo que estábamos Sí, pagando por la luz. totalmente de acuerdo. La tarifa media estaba en menos de 3.000, 2.500 pesos, o sea, menos prácticamente de 100 pesos diarios. Y el día que se te cortaba la luz por un desperfecto doméstico o por un desperfecto externo, ir a comprar simplemente un agua mineral te salía lo que te costaba la cuota del mes del consumo de luz. Entonces, esa Eso aberración estaba mal. había que corregirla. Entonces, el de haber tenido precios tan tremendamente subsidiados, de llegar al extremo como había recibido el gobierno de Macri allá por el 2015, de pagábamos tarifas del 10, 15% del costo de generación, bueno, llevarlo a que pagues el 100% lo que corresponde, y es un sablazo. Ahora, esos ahorros durante ese tiempo, durante los últimos 4 años, y nos permitió a algunos tener cierta soltura para ir a comer afuera, para darnos ciertos gustitos, cuando en condiciones normales No lo hubiéramos podías haber cuidado, hecho. no lo podía haber hecho o más racionalizado. No es que no nos merezcamos, porque la Argentina tiene los recursos para hacer una economía en el cual el promedio de los argentinos tendríamos que estar ganando hoy entre 6 a 10 veces lo que estamos ganando. O sea que si hoy el salario promedio de la economía está en $500, tendríamos que hoy, por las condiciones de las riquezas que tiene este país subexplotadas, Ujú. maltratadas, tendríamos que estar ganando 4.000, $5.000 promedio por mes, algunos 2.000, a otros 8.000. Y estamos en 500, algunos 300, otros 800, pero somos todos pobres. Recién acabo Sí, es verdad, es de, verdad. de recibir el informe de la canasta de pobreza de la ciudad de Buenos Aires, y en marzo una familia de 2 adultos y 2 menores con un ingreso de 1 millón de pesos es pobre vulnerable. Es pobre, sí. ¿Por qué? Porque pagás lo básico y no te dan No margen llegás, para, no y llegás a no tener llegás. para Si margen tenés, claro, de recreación. Y sí, es una sí. aberración. Estamos hablando de 2 veces o 1 vez y media el salario promedio. Entonces, dicho eso, era necesario corregirlo. Dicho lo otro es, bueno, señor Estado, así como les criticamos a las prepagas, a ciertos supermercados, a ciertos proveedores de servicios, que ajustaron los precios demasiado rápido sin esperar que se recompongan los ingresos de la población, y también este sablazo de aumento de tarifas tan violento, sin Ujú. esperar que se recompongan los ingresos de la población, también le cabe el mismo fenómeno. Pero bueno, la buena noticia es que este fenómeno del salto de la luz es de una vez.
y a partir de ahí se estabilice. Entonces volvemos a lo que decíamos antes. Si a partir de ahora, porque Sí, las si bajás condiciones la macroeconómicas inflación, sí. y la inflación baja y los ingresos le pueden ir ganando la inflación, y esos costos que ya subieron y que ahora simplemente se van a mantener, entonces te va a permitir empezar a achicar nuevamente la proporción que tiene hoy en tu presupuesto la factura de luz, de gas, de teléfono, etcétera, de transporte, y si hoy te absorbe el 30%, 25% de tu ingreso, cuando hasta ayer representaba menos del 12%, bueno, no digo que vuelva al 12, pero tal vez vuelve al 17. Entonces, se va a ir recomponiendo y los ingresos te van a ir recuperando. Entonces, yo creo que que Te pongo una gota es más. posible, claro, es posible lograr eso, pero hay que dejar al gobierno y hay que contribuir con las empresas de que no sean tan pesimistas y que empiecen a reponer stock, que empiecen a tomar riesgos de inversión, porque si un empresario no toma riesgo, no es empresario. Obviamente, pero te vamos a necesitar A, cambio de seguridad fiscal, B, cambio laboral, cambio de leyes laborales porque estamos en los años 50, 60 y ahí nos quedamos. Y por otro lado vamos a necesitar, con esos cambios planteados, inversión. Tal cual. Inversión va a generar mayor trabajo. Esa inversión va a venir de esa apertura, con un intercambio país-país, donde vos importes lo que necesitas para poder producir y generar exportaciones de mano de obra, y vas a mejorar, no mágicamente, pero realmente vas a mejorar el poder adquisitivo de la gente incorporando a gente que está fuera del corral adentro del corral, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso va a llevar una elección más, que es donde se están preocupando hoy, y eso me preocupa, los integrantes del gobierno, que es la elección de medio término. Claro, por eso digo, a veces algunos están cantando hurras demasiado pronto. Yo lo escuchaba ayer al vocero presidencial eh, eh, muy contento porque el dólar se había estabilizado, porque estaban prácticamente la brecha se había cerrado a menos del Todos 20%. los conocemos a Manuel Adorni. Claro, yo digo, es un error, ningún funcionario, ni menos el vocero, tienen que hablar del tipo de cambio, ¿no? Esa variable, vos me podés explicar por qué sube, por qué baja, pero no ponerte contento porque bajó, porque después te vas a tener que poner en muy mal humor cuando suba. Entonces, hay que explicar el sustento que tiene esa política cambiaria. Ahora digo esto, si bien la recuperación tiene que venir por el lado de la inversión y del comercio exterior, de las exportaciones, hoy esas dos variables están muy deprimidas. Hoy con su exportación más inversión y no debe representar más del 25, con toda la No, no, furia, no, 30, claro, claro. 30 puntos del PBI. Entonces el esfuerzo que tienen que hacer esas variables para satisfacer y mover el otro 70 que depende de los ingresos, jubilaciones, salarios, planes asistenciales, tiene que ser muy violento. Entonces yo digo, una cosa que me llama la atención que no esté presente en la reforma laboral es, por ejemplo, que más allá de las condiciones de contratación, más allá de limitar y evitar que se siga propagando y creciendo la industria del juicio laboral, etcétera, etcétera, tienen que haber una legislación que determine que los cargos, Blanqueo y reducción de carga social. uno, pero dos, que las cargas sociales, que las cargas laborales, que los aportes patronales, las contribuciones patronales a la obra social, al sistema previsional, etcétera, sea cuenta de IVA. De manera que el que está en blanco va a tener más incentivo a contratar gente porque le Claro. va a bajar el costo laboral, y el que está en negro no va a tener incentivos a seguir contratando en negro. Entonces, si erradicamos la industria del juicio y encima las cargas Obviamente. laborales las puedo descartar de Generás una IVA. mayor recaudación previsional para que las cajas no sean tan dependientes de los impuestos. Exacto, entonces el componente del IVA que va a financiar la caja previsional ya no lo vas a Es necesitar. más, yo te diría que sería algo que no movería el amperímetro porque sería un excelente gesto, que el IVA que tenemos del 27% a los servicios lo bajaran. Claro. Porque en realidad el masazo que estamos recibiendo por lo que vos dijiste,
por lo paupérrimo que pagábamos de los servicios que los beneficiaban a los de más arriba y no a los de más abajo, hoy bajale el IVA y generás que todos tengan un beneficio y no va a mover el amperímetro del Estado. Y a eso le agregaría, Raúl, que hay que eliminar, yo eliminaría el IVA a la tasa de interés Canasta sobre sobre los también, préstamos. también, sí. Porque Bueno, yo tomo un préstamo, el sistema financiero, cuando uno reconoce, va al mundo, se da cuenta de por qué el mundo funciona. Porque el sistema claro, financiero funciona. O sea, vos comprás una casa a 20 años, a 30 años, comprás un auto con leasing X cantidad de plata por mes. Y no hablo de gente de 20 años, de 30, hablo de gente de 40 y 50 también. tal Entonces, cual. si vos tenés un sistema financiero atrás, permite que el consumo y toda la rueda funcione mucho mejor. Exactamente. Entonces, Que eso nos no es culpa. escuchen, Daniel, que nos escuchen, nada más. Tal cual, pero eso no es culpa de los bancos. En todo caso, la culpa de los No, no, bancos no, no. es Eso es parte no de, claro, no regularlo. ponerlo como tema de agenda permanente cuando hablan con los funcionarios públicos. Les gusta sacarse la foto con todos los presidentes, pero yo, ya que tengo 40 años de profesión, no he visto que aparezca permanentemente en la agenda, che, el que genera valor agregado, yo soy... Yo, entidad bancaria, pero no es mi cliente. Entonces, yo es mi cliente. Si le doy un crédito, no le puedo recargar el 21% de IVA sobre el interés que le No, estoy pero cobrando. además, el Estado mismo le ha hecho el gran negocio a los bancos. O sea, le chupó todo el crédito del privado y lo gana el Estado con las famosas LELIC, LEVAC y todo lo que inventaron, ¿no? Y el negocio del bancario hoy es agarrar y prestarle al Estado, agarrar y prestarle al Estado con una tasa definida y sin riesgo. Claro, por eso él Y lleva al eso no es extremo la de que idea. Esa no es no, la idea. porque justamente esa práctica es lo que explica por qué el presidente Milei haya hecho campaña con la idea de cerrar el banco, cerrar el Banco Central, eliminar el Banco Nación. Si en el sistema no tenemos bancos, hoy el crédito privado no llega a ser 7, 8 puntos del No, PBI. nada, nada, no Cuando existe. cruzamos la cordillera está en 80, Sí, 90% del PBI, 10 veces. O te vas para Brasil o te vas para ni Uruguay. hablar. Entonces, como vos bien decías, la economía necesita muchos arreglos para que recuperemos el crédito, para que recuperemos el consumo, para que recuperemos la inversión, pero no tenemos que irnos del norte. Y el norte es, una cosa es tener una economía abierta, desregulada, y otra cosa es, che, como empiezan a subir los precios, abro la importación para controlar tal precio. No, tenés que abrir la importación como política de Estado Como política de general, Estado, exacto. pero no como política casual, porque entonces eso es pan para hoy y hambre para mañana. Gracias, Daniel, por el tiempo que nos brindaste. Una charla hermosa porque coincidimos en muchas cosas y yo creo, como te dije, que nos escuchen. En vez de vivir criticando a los periodistas como ahora está haciendo Javier, que nos escuchen, que lo tamicen, que yo creo que en toda esta charla de casi una hora que tuvimos, algo positivo uno siempre obtiene, de cualquier charla, de cualquiera. Entonces yo creo que la idea es esa. El país, estamos de acuerdo en que está destruido por muchas generaciones de políticos que actuaron mal, que han, con corrupción, con malas decisiones, que después las siguió pagando el pueblo, siempre las paga el pueblo, ¿no? Tal Y que cual. además son tan caraduras que ni siquiera hablan de los de ellos, sino que critican, una vez que están afuera, a los que están adentro, diciendo no, porque miren las cosas que hace. Ahora, después, los juicios cómo se perdieron y por qué se perdieron y demás, no habla nadie. Entonces yo creo que démosle el apoyo a Javier como para que realmente llegue a hacer lo que quiera y que tenga la grandeza de cabeza y de espíritu como para escuchar a la gente que no malintencionada le aporta para que podamos ser un país como el que todos queremos, un país grande en serio, no grande de mentira. ¿Mm? Totalmente de acuerdo, Raúl, así que te agradezco la invitación a tu programa y espero que sí, que te tengamos presente esto y que mejoremos la comunicación, porque cuando empecemos a ver más Exacto. adelante las variaciones de cuánto es la partida para jubilaciones, vamos a ver que de pronto no está aumentando como debieran, pero en parte no es porque no se le están dando los aumentos a los jubilados que corresponde, sino porque se estuvieron dando o Sí, deformando deformando. jubilaciones de privilegios y cosas raras, que, sobre todo en lo que es
los planes asistenciales, y entonces esa baja de gasto no es que está disminuyendo la distribución por Nada, habitante, claro, claro. sino que están mejorando la eficiencia de la cosa pública. Esa parte creo que sería bueno que el equipo tanto de todo el gobierno, de Petovelo, de Caputo, etcétera, lo tomen en cuenta para que los economistas, los informadores, los comunicadores tengamos herramientas sanas para analizar la realidad y poder advertir dónde estamos bien y dónde está metiendo la pata, ¿no? Gracias, Daniel, nuevamente. Gracias por el tiempo que nos brindaste. Próximamente seguiremos charlando de este país que siempre nos da tema, ¿no? Por supuesto. Hasta la próxima, Raúl. Un abrazo. Muchísimas gracias por todo en nombre mío y de todos los televidentes. Un gusto. Bueno, señores, Daniel Estico, economista de la UADE, y que en definitiva nos estuvo charlando en el café, tomando un café y charlando de lo que nos pasa, viendo lo positivo y lo negativo de las cosas, lo que tenemos que esperar los argentinos, los tiempos que nos tenemos que dar, y pensar que todos queremos que este país mejore, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo para que este país mejore, porque llegamos hasta acá por culpa de nosotros. Entonces nosotros somos los que lo vamos a sacar. No hay ningún magíster ni Dios que nos pueda sacar. Nos va a sacar una buena política, una buena economía y un respeto a las leyes como debe ser. Y el que afanó, que la devuelva. Y el que afanó, que vaya en cana. Pero no que la sociedad sea un desequilibrio absoluto entre los pocos que usaron al Estado y los muchos que aportamos al Estado al pedo. Chao. Buenas tardes para todos. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, primero con una charla y segundo con una locución de Diego Giacomini. Usted lo conoce, yo también. Hay que agarrarse los cinturones, ¿eh? Eso sí, agarrémonos los cinturones para escuchar esa charla en vivo por Instagram. Chau, chau.